buenos días a todos mis compañeros, a quienes nos acompañan de los medios. De los temas que como grupo parlamentario de Acción Nacional en la permanente vamos a presentar el día de hoy, es una iniciativa, esta iniciativa la presenta el senador Julen Rementería, en el cual es un decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor para fortalecer a los usuarios del servicio de energía eléctrica, apoyado por todos los integrantes del grupo parlamentario en la permanente. Presentamos como punto de acuerdo, a cargo de la diputada Josefina Salazar, la invitación que se hace al secretario de Hacienda para que acuda a la Comisión Permanente del Congreso a informar el destino que el gobierno federal dará al crédito de $1,000 millones que recientemente le aprobó el Banco Mundial. Y bueno, se ha dicho que no es para destinarlo a la crisis del coronavirus y la crisis de salud y económica, y es interés del grupo saber a qué se va a destinar. Y en agenda política hubo consenso entre todos los grupos, Morena, sus aliados, los grupos de oposición, para utilizar la tribuna para hablar como agenda política. El tema es los gobernadores del PAN, el federalismo y la nueva normalidad. En este tema va a participar el coordinador de diputados, Juan Carlos Romero Hicks, y una servidora. Esto en razón, lo vemos muy importante, en razón de que desde hace varios días hemos visto un ánimo, por así decirlo, rijoso por parte del gobierno federal respecto del pronunciamiento que han hecho los gobernadores de Acción Nacional, en donde buscan una mejor coordinación fiscal, un nuevo pacto fiscal con equidad, con proporcionalidad y actualizado. Son los temas que básicamente se van a abordar hoy por parte del grupo parlamentario de Acción Nacional, diputados y senadores en la comisión permanente. Muchas gracias, senadora. Diputada Josefina Salazar, por favor. No se escucha, José. Se me hace el favor. Aquí está listo ya. Perdón, muy buenos días a todas y a todos. Una disculpa. Como lo que comentaba la senadora Lupita, el día de hoy vamos a estar presentando un punto de acuerdo para para peticionar al secretario de Hacienda y Crédito Público, el maestro Arturo Herrera Gutiérrez, a que acuda a la permanente a sostener una reunión de trabajo con nosotros para informarnos y detallar cuál va a ser el destino real que el gobierno federal le dará al crédito por $1,000 millones que aprobó el Banco Mundial el pasado 19 de mayo, así como también el estado que guarda la Hacienda Pública Nacional y la perspectiva que se tiene para el futuro, considerando el actual y el complejo contexto económico que nosotros estamos viviendo y que se está también padeciendo en el mundo entero. Vemos con preocupación cómo uno de los temas que principalmente eran lemas de campaña del gobierno federal, de no endeudar al país, de no solicitar créditos, se está rompiendo de manera recurrente dentro de las finanzas públicas, y cómo también surgen mensajes contradictorios, puesto que lo que nos comentaron en un inicio que iba a ser este crédito que se iba a otorgar precisamente para la atención de la contingencia de la pandemia en el país, pues por otro lado sale el subsecretario también de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, a decir de que este financiamiento es general, que no tiene un destino específico, que no es adicional al endeudamiento autorizado por el Congreso y que finalmente no se destinará a financiar el programa de respuesta para COVID-19. De tal manera de que en una misma dependencia estamos viendo información contradictoria y esto es preocupante.
Y también es preocupante, como lo comentaba, por la situación de la falta de transparencia en los créditos que también ha solicitado anteriormente el gobierno federal, y que todos ellos provienen, uno del 28 de marzo del 2019 por 400 mil millones de dólares, 18 de junio del 2019, otro por el 6 de febrero del 2020, otro del 27 de febrero del 2020 y finalmente el del 19 de mayo que se está autorizando recientemente por el Banco de México y que juntos suman más de 2,000 millones de dólares. Y pues bueno, esto sin duda alguna pues nos deja en la duda de a qué se están destinando estos recursos, cuál va a ser el fin o cuál fue el fin de los otros, cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se suscribieron los anteriores créditos y pues sobre todo porque sabemos que también uno de los temas principales que vivimos actualmente en México y que se han estado dando desde la Cámara de Diputados con una situación de preocupación por parte de todas las fracciones parlamentarias y que se ha venido insistiendo, es que, pues bueno, existen muchas prioridades para dar insumos de financiamiento, de estímulos, de exenciones, de diferimientos, de créditos o cualquier otro mecanismo de apoyo social que se deben de dar a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como también a lo que es los efectos económicos que se puedan dar y una mayor atención al personal médico o insumos de protección que pueda darles mayor capacidad para atender el tema de la pandemia a los médicos, a las enfermeras, a todo el sector médico que hoy está padeciendo la carencia de insumos, al igual que los enfermos que no están encontrando una debida atención, no hay pruebas suficientes para hacerlo, estamos frente a una reactivación económica en la cual tampoco se está dando, pues obviamente ningún seguimiento ni ninguna garantía para que no, bajo esta nueva condición o esta nueva realidad que argumenta el gobierno federal, no se esté dando la atención de seguimiento necesario para evitar que la pandemia vaya a la alza en el tema de contagios y de decesos. Y pues vemos con una preocupación cómo de la noche a la mañana se sacan un crédito de más de 1,000 millones de dólares y no se tenga una claridad sobre a dónde va a ser destinado este recurso. Y por supuesto que no estamos en contra de que si esto es necesario para la reactivación económica del país y para la atención médica de la pandemia, pues adelante, esto sería muy bueno y si es necesario para el país, pues bueno, nosotros estaríamos, por supuesto, que apoyando esta decisión. Sin embargo, dados los mensajes contradictorios de la presidencia, pues creemos conveniente que pues el secretario esté ante la comisión, que rinde informe de esto y sobre todo también ver cuáles van a ser las proyecciones que se esperan dentro de la Hacienda Nacional para el futuro. Sabemos que esta pandemia deja una grave situación económica para el país y pues nosotros también como parte del Poder Legislativo estamos interesados en cuáles van a ser las acciones que va a implementar el gobierno federal, cuáles van a ser también los resultados que se van a dar en el tema de las metas y los objetivos que se plantearon dentro del programa de egresos de la Federación, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, por supuesto, también. Y pues bueno, esperemos que el secretario por primera vez atienda este llamado a la permanente y pues comentar que no queremos un Gatell dentro de la hacienda pública. Dadas estos mensajes contradictorios, creo que es importante que en estos momentos se mande un mensaje de certeza, de claridad y no estar como en el tema de la pandemia, que un día sí y otro día no, nos dan información diferente, que lo que hace es confundir a la sociedad, confundir a los inversionistas, confundir a todo el país y que pues bueno, necesitamos claridad y rumbo sobre el tema de estos recursos y hacia dónde va a ir el país y en qué parte estamos parados realmente. Muchas gracias, diputada. Tendríamos 5 preguntas ya. La primera, 3 me piden hacerlas yo. La primera es de Israel Aldave. Me pregunta, ¿se rompió el bloque de contención?
Parece que el resto de la oposición no acompañará al PAN en su idea de no convocar a un periodo extraordinario para la próxima semana. Senadora Murguía, por favor. A Israel le comentamos, no hay ninguna ruptura en el bloque de contención, continúan las pláticas, la propuesta del Grupo de Acción Nacional es incluir dentro de los temas del periodo extraordinario lo que es esencial para las personas, para las familias, los apoyos económicos, para reactivar estos pequeños negocios que se encuentran en condiciones de no tener liquidez y no volver a abrir y dar fuentes de trabajo. Recordemos que el 80% de las fuentes de trabajo provienen de las MIPYMES y para nosotros es fundamental, sí, las leyes complementarias del TEMEC, por supuesto, pero sobre todo atender a las necesidades de millones de personas y de familia que hoy no tienen dinero en la bolsa para llevar a sus casas. Entonces, estamos en pláticas con el grupo del bloque de contención, con el propio grupo de Morena y sus aliados, tratando de buscar consensos, porque si bien coincidimos, es un hecho, en la importancia de ir a un periodo en donde se revisen las leyes complementarias del TEMEC, consideramos que lo prioritario es atender las necesidades de las personas y las familias en México que se encuentran en una muy grave situación económica por la falta de programas contracíclicos que les permitan transitar en esta etapa de grave crisis económica. Pero sí, funciona el bloque de contención, estamos en comunicación y estaríamos buscando acuerdos en ese sentido. Muchas gracias, senadora. A continuación mandó su pregunta Claudia Flores Barreto. Son dos preguntas, les hago si les parece bien una, la respondemos y posteriormente la siguiente. Dice, si podemos hacer algún comentario sobre el hecho de que Movimiento Ciudadano no aceptó coaligarse con el PAN para la elección del 21. Senadora Murguía. Yo quiero referirme a la declaración del coordinador de Movimiento Ciudadano en el sentido en el que él hace, es por ahora. Es decir, es más un criterio en el sentido de que no adelantar los tiempos electorales y por ahora no se puede hablar de que exista ya, como no la hay, una coalición entre Movimiento Ciudadano y el PRD, pero desde luego, así como lo anunció Marco Cortés como un interés, pues bueno, queda abierta la posibilidad de que más adelante las cosas se puedan dar en algunas entidades respecto de algunas posiciones y bueno, pues estaríamos en las pláticas con estos grupos con los que ya hemos ido en frente en la elección pasada. Fue el comentario por ahora y seguimos en pláticas. Muchas gracias, senadora. Igual de Claudia Flores Barreto dice, pareciera que para el PAN se trata de votar sistemáticamente en contra de lo que propone Morena. En el extraordinario, el PAN votará en contra de las leyes relativas al TEMEC que han urgido las organizaciones empresariales. Quien desee contestar. Senador Rementería, por favor. En primer lugar, quisiera precisar que, por supuesto, que no nos oponemos a todo, ni muchísimo menos. Si se da cuenta de todos los asuntos que se han tenido, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, la inmensa mayoría han sido dictámenes en los que hemos acompañado. Y bueno, por supuesto, hay algunas diferencias en algunos que se han expresado. Y lógicamente estos, los que contrastan las ideas, pues son los que de repente se conocen más.
pero la inmensa mayoría de los asuntos han sido acompañados por el PAN. ¿Por qué? Porque se cree que pueden ayudar a México, a la población de México. Cuando esto no es así, el PAN se opone y se opondrá siempre, a pesar de lo que puedan decir otros van a argumentar. A mí me parece que cuando los asuntos tienen una carga muy fuerte, como ocurre en muchos de estos temas ideológica, pues el PAN no puede simplemente aprovechar cosas caprichosas. Ahora, respecto al tema del TMEC, pues el PAN lo apoya. Por supuesto que lo apoya y estaremos apoyando estas leyes que van a normar precisamente este tránsito hacia pues, la consolidación de estas nuevas condiciones en el tratado ahora conocido como el TMEC. Aquí lo que yo diría es, bueno, lo que ha dicho la senadora Lupita Murguía y lo que ha insistido. Nosotros lo que queríamos y queremos y estamos insistiendo es que junto con estos temas vaya un tema que tenga que ver cómo ayudar a la gente que lo necesita ahora. El TMEC será un buen instrumento para que pueda desarrollarse la economía bien en toda América del Norte, incluyendo, por supuesto, México, pero necesitamos en este momento hacer algo desde el Congreso de la Unión para que el gobierno responda ante la emergencia. El gobierno está pasmado, está quieto, está sin hacer cosas. Cuando vemos los números en porcentaje del PIB, ya no hablemos de cifras totales, con los que están ayudando en otros países, vemos que México es el más bajo o de los más bajos. Y esto se traduce ¿en qué? En que la crisis se profundiza. La sanitaria, por supuesto, estamos rompiendo récords de contagios, lamentablemente también de personas fallecidas, pero además la economía cada vez pinta peor. Hoy vemos en algunos periódicos nacionales cómo nos ha sido retirado ya esta calidad para inversión a nuestro país, y eso tiene que ver precisamente, además de la condición de la pandemia, tiene que ver con el mal manejo que se hace de la economía, que no viene desde ahora, por cierto. Hay que recordarle a todo el mundo que la economía mexicana antes de la pandemia ya había caído en 2019, después de más de una década de haberse sostenido con crecimiento. Entonces, por supuesto que estamos de acuerdo en el TMEC, pero antes que el TMEC o con el TMEC, al mismo tiempo de ser posible, lo que queremos es que se resuelva algo que apoye a la gente. No le podemos pedir a los ciudadanos de este país que cumplan con las normas sanitarias si no les damos el recurso, por cierto, recurso que se puede hacer a través de diferentes propuestas, entre otras las que ha hecho el PAN en diputados, en senadores, y muchas que se han expresado a nivel mundial. Ni siquiera es una cosa de una ocurrencia de legisladores de este país o de Acción Nacional. Estamos hablando de temas que se han llevado a cabo en otros países de carácter temporal, subrayo, para que pueda, en todo caso, brincarse la emergencia sanitaria y hacer menos grave, menos profunda, en todo caso, la emergencia económica. Así que no estamos en contra de todo y sí estamos a favor del TMEC, pero donde queremos que se incluya también qué vamos a hacer y cómo vamos a ayudar a los mexicanos en esta crisis tan severa que estamos enfrentando. Muchas gracias. Diputado Héctor Jaime, por favor. Sí, muchas gracias. A mí me parece clave señalar una nota de alerta también. Hacer un periodo extraordinario para aprobar 5 dictámenes en el Senado que pueden no estar tan bien consensados puede dañar a muchos mexicanos. Tendríamos que atender con mucha atingencia los temas que ahí se estarán tratando en las leyes y señalar que en ocasiones el enemigo propio de lo que ellos hacen es Morena mismo. Miren ustedes, por ejemplo, la única ley que está que está en la Cámara de Diputados, que es la Ley Federal de Variedades Vegetales, ya hay un dictamen en la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria desde noviembre de 2019, frenada por Morena misma. Entonces, hay leyes que ya cuando son tan técnicas para un tratado, debemos de cuidar muchísimo que sí favorezcan a los mexicanos. No hay que hacer las cosas rápido, mal y a corregir, como también ha sido el estilo de Morena. Más del 80% de las iniciativas de Morena en la Cámara de Diputados han sido acompañadas por Acción Nacional. Entonces, me parece que también no estamos votando todo en contra. Ellos pareciera que quieren ver eso, pero es muy fácil saberlo con los hechos directos que están hoy en la Cámara. Aguas. Muchas gracias, diputado. Diputada Marta Romo, ¿me pudiera ayudar para la foto, activar un momento su imagen? Nada más un momento, tomamos la foto y ya. Muchísimas gracias.
diputada. Entonces, la siguiente sería Fernando Mayolo, quien pregunta, ¿considera que el gobierno tiene capacidad para impedir crímenes como el del juez Uriel Villegas? Para quien desee responder. Senadora Murguía, por favor. Mayolo, pues desafortunadamente ahorita no lo está teniendo. El asesinato con lujo de violencia del juez Uriel Villegas, de su esposa, en su casa, como digo, con lujo de violencia, en presencia de sus chiquitas, es un hecho que agravia profundamente, sí, al Poder Judicial, pero también a toda la sociedad. Es una grave amenaza a los juzgadores de este país, a su profesionalismo, a su objetividad. Y lo más grave de todo es que mientras no se acabe con la impunidad, es difícil que estos actos de violencia de grupos de delincuencia organizada puedan acabar también. ¿Por qué? Porque se cometen casi con la garantía de que no quienes los cometen, sean autores intelectuales o materiales, no van a pagar las consecuencias de estos hechos brutales. Por supuesto, condenamos enérgicamente este asesinato, esta amenaza a los juzgadores de este país, pero exigimos también justicia, exigimos que la Fiscalía General de la República identifique y someta a proceso a quienes son actores intelectuales y autores materiales de los hechos. Y esto desafortunadamente no es un hecho aislado. Mire, en el transcurso de este año hay 303 jueces, juzgadores, que desde 2019 han estado pidiendo el que se les asigne seguridad por sentirse agraviados, amenazados de diferente manera. Jueces de Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Guerrero, Estado de México. Sabemos por la información que se nos ha proporcionado que 79 juzgadores ya cuentan con seguridad en función de las amenazas. Y aparentemente, en el caso del juez Uriel Villegas, también contaba con elementos de seguridad, toda vez que había sido víctima él concretamente de amenazas de la delincuencia organizada y que desafortunadamente, quizás por razones presupuestales, se eliminó esta protección y esta seguridad que se le había brindado. Son de verdad hechos lamentables. No podemos hablar de que exista un Estado de Derecho mientras estos hechos permanezcan impunes y no se haga justicia. Necesitamos acabar con la impunidad y que quien comete estos actos, como digo, como autor intelectual o material, sea responsable y esté sujeto al imperio de la ley y la sanción correspondiente. Muchas gracias, senadora. Senador Rementería pedía la palabra. Yo quisiera agregar a lo que bien ha dicho la senadora Murguía, que hay que subrayar este crimen, que hay que condenar, por supuesto, y cualquiera, pero especialmente cuando hablamos de un juzgador que es una persona que se dedica precisamente a impartir justicia. Pareciera que en este país ya no podría ser eso posible porque los juzgadores pues temerían por su vida. Por eso tanta gente blindada en los que están en la administración de justicia. Pero miren, el problema es la inseguridad global en nuestro país. En este caso especial llama muchísimo la atención por tratarse de la persona que se trata. Pero yo quiero decirles que ahí están los datos para que se hable de qué tan mal va lamentablemente, el tema de la inseguridad en nuestro país. De seguir como vamos, para este mes de octubre habrá alcanzado este gobierno la cifra de homicidios dolosos de las que se tuvo en todo el sexenio de Calderón. Y para abril del año 21, o sea, antes de su tercer año de gobierno, de este gobierno, habrá alcanzado las que se tuvo en el gobierno de Peña Nieto. Se dijo y se ofreció
que íbamos a tener pues una atención especial y muy rápida y con muy buenos resultados prácticamente de inmediato. Así lo dijo el presidente. Bueno, pues no es cierto, porque en el segundo año, digamos que en el 10º mes del segundo año, tendrá ya lo que se pasó en aquel sexenio, y para abril de su tercer año estaríamos hablando de que ya habría cubierto la cifra de homicidios dolosos en todo el sexenio del presidente anterior, del presidente Peña Nieto. Entonces, ¿estamos ante qué? Ante un fracaso, ante algo que no han hecho bien, que no han entendido, que tienen que realmente hacer las cosas adecuadamente. Mire, y sucede precisamente en seguridad, cuando el presidente desde hace mucho dijo aquella frase de abrazos y no balazos, y ahora cuando en la parte pues sanitaria dice pues hay que salir y las autoridades sanitarias dicen no, hay que quedarse en casa. Entonces pareciera que el presidente trae un discurso encontrado a la realidad, y eso lo que provoca es desorden, caos, y ahí están los números en seguridad que no dejan mentir, ahí están las cifras. Entonces ya no vale ese pretexto, prácticamente ya cercanos a ya más de año y medio de gestión, cercanos al segundo año de gobierno, como para que se siga culpando al pasado. Es hora de que ya se responsabilicen por el gobierno tan malo que están llevando en la actualidad. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra Claudia Telles. Claudia, ¿nos escuchas? Sí, buenos días. Claudia Telles, reportera de IMER, para preguntarle a la senadora Murguía si a la par de discutir sobre realizar un periodo extraordinario, ya se tienen los proyectos de dictamen de las leyes, o con qué están tratando de armar este extraordinario, si no hay agenda. Y la otra es si exigirían al gobierno federal que otorgue seguridad a los jueces que tienen entre los temas a resolver casos relacionados con la delincuencia organizada. Gracias. Senadora Murguía, por favor. Sí, Claudia, con gusto. Mire, efectivamente, ahorita no contamos con dictámenes en la mayoría de las leyes que van a ser presuntamente parte del periodo extraordinario. Es más, hay leyes que incluso no conocemos su contenido, entonces esto implicaría en los próximos días, bueno, pues un esfuerzo de análisis, revisión, integración, búsqueda de acuerdos y sacar el tema en las comisiones, porque pues bueno, no pueden pasar al Pleno asuntos que no han sido dictaminados por las mismas comisiones. Y, perdón, me perdí en la segunda pregunta. Era de que si ya teníamos acuerdos. No tenemos acuerdos de comisión y hay leyes que no conocemos sus términos. ¿Y cuál era la segunda? Si van a urgirían al gobierno federal que otorgue seguridad a los jueces que están tratando o tienen en desahogo temas relacionados al crimen organizado. Por supuesto, Claudia, este sería un punto de acuerdo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Desafortunadamente, para los temas de esta sesión de la permanente ya no quedó registrado, pero estaríamos incluyéndolo, un punto de acuerdo suscrito por todos los integrantes, exigiendo justicia, exigiendo el que no haya impunidad, exigiendo la protección real y efectiva a los integrantes del Poder Judicial para que puedan desempeñar la labor que la sociedad les exige. Y bueno, este será parte de nuestro punto de acuerdo. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, Claudia. Jorge Chaparro tiene la palabra. Jorge, ¿nos escuchas? Sí, claro. ¿Qué tal? Buenos días, senadores, diputados. ¿Cómo están, diputadas, senadoras? La pregunta tendría que ver, primero, si nos pueden clarificar cuándo están pensando citar al secretario de Hacienda para que comparezca ante la Comisión Permanente, y si nos pueden ampliar un poquito sobre estos temas o enumerar los temas que quieren abordar con él. Hablaban del crédito que acaba de recibir el gobierno, pero también hay en puerta pues más créditos.
si esos estarían también sobre la mesa para discutirlos. En fin, conocer un poquito más de la agenda que pretenden realizar con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Y la otra pregunta tiene que ver con esta alianza, si no se adelantaron demasiado ustedes como partido a proponer al Partido de la Revolución Democrática y a MC, pues esta alianza con miras electorales y no legislativas en este momento, que pues todavía estamos en duda sobre cómo va a avanzar el trabajo del legislativo. Y la tercera, el presidente dice que no se quiere reunir con el gobernador Enrique Alfaro, pero también le ha hecho un vacío a los gobernadores de Acción Nacional y a aquellos que no están, pues de alguna forma, aliados a su administración, a su gobierno. Esto desde el Senado de la República, desde la Cámara de Diputados, ¿cómo lo pueden solucionar o qué puede hacer Acción Nacional para que esto, para que los gobernadores sean escuchados, independientemente del color que los haya llevado a la silla en sus estados? Muchísimas gracias por las respuestas. ¿Con quién iniciamos? Diputada Josefina Salazar. Y muchísimas gracias, Jorge. Con todo gusto, Jorge Chaparro. Mira, pues yo creo que la urgencia amerita que sea la brevedad la reunión que tengamos con el secretario de Hacienda. Sin duda alguna, este es un tema que se ha venido postergando. Ha habido resistencia por parte de las autoridades a asistir a mesas de trabajo, a reuniones en donde se informe la situación real que estamos teniendo en el país. Hemos visto cómo un día sale una declaración él, otro día sale el presidente a decir todo lo contrario, otro día sale un subsecretario a desdecir lo que dijeron los dos. Entonces, realmente nos encontramos ante una circunstancia en donde nos sentimos como en salud, realmente, donde no vemos una claridad en el tema sobre en dónde está parado la Hacienda en México, hacia dónde vamos, cuáles son las proyecciones que está estableciendo el gobierno federal con respecto al tema económico del país. Y bueno, pues lo que no queremos es que pase como en salud con Gatell, ¿no? O sea, no queremos un Gatell en Hacienda, en donde un día amanezcamos con unas noticias y al día siguiente con otras, y a veces dice que vamos bien, y a veces resulta que tenemos que pedir deuda. Hay que ser muy claros y muy precisos. También hay muchas dudas con respecto a los subejercicios que se están reportando por parte también de la Secretaría de Hacienda en temas de salud, por ejemplo, en donde no nos queda claro cuáles son esos subejercicios, de dónde provienen y básicamente cuáles son aquellos rubros a los que se están dejando de atender o dar estas administraciones. Hay un tema, primero, la claridad obviamente sobre estos $1,000 millones también, hacia dónde se van a destinar. Queremos tener la certeza, partidas, rubros o campos específicos en los cuales se va a utilizar este recurso. ¿Cuál ha sido la situación que ha acontecido con los anteriores 4 créditos que se han solicitado por gobierno federal? Si hay en proyección de gobierno nuevas solicitudes de crédito, básicamente, si de estos recursos se van a estar atendiendo o no temas tan importantes de la pandemia para la reactivación económica, al apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para insertarlos dentro del sector de salud. ¿Qué ha pasado con el tema también de los recortes presupuestales que han hecho el capítulo 2000 y 3000 dentro de todos los ámbitos o dentro de todas las secretarías de gobierno federal, en donde hoy no tenemos claridad tampoco cuál es el impacto que se va a dar en el campo, cuál es el impacto que se va a dar al personal que trabaja en gobierno federal, al impacto dentro de los programas y la aplicación de los mismos y el seguimiento y la supervisión también a estos programas? Entonces, son muchas dudas las que tenemos y sin duda creo que ya es urgente que el secretario se presente, rinda cuentas, nos dé un claro panorama de dónde está la hacienda del país, hacia dónde vamos y también para nosotros desde la parte legislativa, por supuesto, ayudar a que se atiendan los temas apremiantes, como en este caso nosotros vemos que es el tema de la pandemia y el tema económico de la reactivación económica del país. Muchas gracias, diputada. Senadora Murguía, por favor. Sí, en el tema de las alianzas, mire,
El tema de las alianzas es un tema que corresponde a las dirigencias de los diferentes partidos. Y es un tema complejo. Ignoro, porque es un asunto que, como le comento, es a nivel de dirigencias de los partidos como tales, como se inician las pláticas y se buscan avances. Es un tema complejo porque en algunos casos podrá ser por entidades, apoyando o coaligándose en alguna presidencia municipal o en algún distrito, ya que no en todos los casos pueden ser rentables. Es algo que en este momento, y lo digo así, ignoro si ha habido pláticas, si ha habido algún avance, porque es un asunto que corresponde específicamente a la dirigencia de los partidos. Y bueno, habla usted también de que qué pueden hacer los gobernadores para ser escuchados. Desafortunadamente, han solicitado una reunión con el presidente de la República y la respuesta ha sido que puede platicar con cada uno de ellos, hasta donde yo entiendo, en las giras que haga a lo largo y a lo ancho del país, pero no quiere tener una reunión en conjunto. Hoy, por ejemplo, el tema de la agenda política, en donde se va a tomar el asunto del pronunciamiento que hacen el grupo de gobernadores de Acción Nacional, creo que es importante, porque lo que se busca no es agredir, minimizar, faltar al respeto al presidente de la República. Es un pronunciamiento que hacen los gobernadores en donde están solicitando, por ejemplo, en este caso, un nuevo pacto fiscal. Y no debe de sorprendernos que los estados que aportan al erario público pidan la revisión de las reglas del juego para la distribución de los recursos. Los gobernadores, en este caso, lo que están pidiendo es gobernar desde sus entidades con soberanía política, en un auténtico federalismo, pero también de acuerdo a un pacto fiscal que les proporcione los recursos suficientes en proporción a los recursos que aportan a la federación. Y creo que es válido y es legítimo que en un tono, como lo hicieron, institucional, con propuestas institucionales y de manera respetuosa, busquen dirigirse al presidente de la República y ser escuchados, lo que no se pudo lograr mediante reuniones presenciales, pues desafortunadamente los lleva a buscar estas otras reuniones del grupo en donde mediáticamente hacen pronunciamientos. Desafortunadamente, cuando el diálogo no se da, se buscan espacios alternos para hacerse escuchar. Y es lo que han buscado, sí, de manera institucional y respetuosa, los gobernadores de Acción Nacional. Muchas gracias, senadora. Finalmente tenemos a Félix Muñiz. Félix, intentamos con tu micrófono sin imagen y si no, hago yo la pregunta. Félix, ¿nos escuchas? Bueno, hago yo la pregunta de Félix, con esto terminaríamos. Dice, si no incluye Morena lo del plan económico y solo suben las leyes del tratado del TEMEC, ¿el PAN asistirá? Senadora Murguía. A Félix, yo quisiera comentarle, estamos en una etapa de plática, de búsqueda de acuerdos con el grupo mayoritario de Morena y sus aliados, con los integrantes del bloque de contención. Creo que todavía tenemos días para verlo y que tenemos la esperanza de que se puedan lograr acuerdos. Evidentemente, nosotros tenemos el interés y el compromiso de analizar, discutir y, en su caso, votar las leyes para la implementación del TEMEC. Por supuesto que es interés del Grupo de Acción Nacional,
pero yo no adelantaría vísperas. Creemos que estamos en tiempo de buscar estos acuerdos y esperamos que los podamos lograr en los próximos días. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, diputada, diputado, senador, diputadas. No tenemos más preguntas. En virtud de ello, pues daríamos por terminada esta conferencia de prensa y bueno, lo citaríamos para la conferencia de prensa de mañana y la de la permanente el siguiente miércoles. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias.